Si giramos un cubo atado a una cuerda de manera que describa una circunferencia vertical de radio r y en el punto más alto de la trayectoria su velocidad es v, ¿cuál es la fuerza que ejerce el cubo sobre el agua que contiene? Determina el valor mínimo de v para que el agua no caiga. Se trata de un problema en el cual tenemos que aplicar la dinámica del movimiento circular, en este caso el movimiento circular uniforme. Imaginemos nuestro cubo que sigue la trayectoria punteada esta que veis y estaría atado por una cuerda y estamos en la digamos en el punto de trayectoria más alto, ¿verdad? Vamos a pintar cuáles son las fuerzas y en este caso cuál es el sentido de giro del cubo. Tendríamos que el cubo gira en esta trayectoria con velocidad v y hay dos fuerzas. Una fuerza de interacción del agua con el centro de la Tierra que denominamos peso y otra que sería como consecuencia de la interacción con el cubo. Es una fuerza de contacto entre el cubo y el agua. Es, si en vez de verlo de esta forma lo viéramos como que está el cubo justo en la posición contraria, lo que llamaríamos la normal, como una fuerza de reacción al peso. Recordemos que el agua está en contacto con todas las paredes del recipiente. Vamos a, podríamos decir, sumar todas esas fuerzas y dibujarlas en el sentido descendente, igual que le pasa al peso. En este caso, tal y como está dibujado, debemos ver que hay solamente dos fuerzas de componente vertical en nuestro sistema. Tenemos que aplicar, como ya sabemos, la segunda ley de la dinámica, la segunda ley de Newton, que nos decía que la suma de las fuerzas de un sistema era igual a la masa por la aceleración que sufre el sistema. Como el sistema se mueve con un movimiento circular uniforme, donde v es una velocidad constante, debemos saber que la resultante de todas las fuerzas presentes en un sistema que se mueve en estas condiciones era igual a la fuerza centrípeta, y la fuerza centrípeta se definía como la masa por la aceleración normal. Así que la suma de las fuerzas, es decir, P más N, las dos hacia abajo vamos a considerar que son positivas, serían igual a la fuerza centrípeta. Esta es la condición de la dinámica del movimiento circular. ¿Qué es lo que haremos ahora? Bueno, pues lo único que vamos a hacer es sustituir y tendríamos, despejando, el peso va a pasar aquí al segundo miembro con signo menos para poder determinar cuánto vale N, que recordemos es la fuerza que ejerce el cubo sobre el agua, sería la fuerza centrípeta que hemos dicho masa por la aceleración normal. Hay que recordar que la aceleración normal se definía como la velocidad al cuadrado partido por el radio de curvatura de, digamos, la trayectoria que describe lo que se está moviendo, menos el peso que es la masa por la gravedad. ¿Qué es lo que haríamos? Pues sacar factor común la masa y tendríamos que la fuerza que ejerce el cubo sobre el agua sería m, que multiplica a v al cuadrado partido por r menos g. Como no nos dan datos, lo que se trata es de una aplicación teórica de cómo se tiene que aplicar la segunda ley de la dinámica en el caso de un movimiento circular uniforme. Pero también nos dicen que determinemos cuál es el valor mínimo para que el valor mínimo de v para que el agua no caiga. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Bien, en la situación que hemos dibujado habría, podemos decir, dos fuerzas sobre el agua. La del peso, que es a distancia y de interacción entre el agua y la tierra, que no podemos, entre comillas, gobernar, es decir, no está sujeta a cómo se mueve el cubo. Y la otra, que hemos pintado en amarillo, que llamábamos la normal. Esta fuerza nunca va a poder, en esta posición, nunca va a poder tener sentido contrario. Así que la condición que tendría que cumplirse para que, podríamos decir, la fuerza sobre el agua fuera mínima, va a ser que la fuerza que hace el cubo contra el agua sea cero, es decir, n igual a 0. De esta forma, de las dos que tenemos ahora, solo nos quedaríamos con la componente que hemos pintado en rojo, que sería el peso. Así que la fuerza que soporta el agua será mínima solo cuando n sea 0. Si ponemos esta condición, tendríamos que nuestra ecuación anterior se nos va a quedar solo como P es igual a la fuerza centrípeta, es decir, m por g es igual a m por v al cuadrado partido por r. Si simplificamos y quitamos m, veríamos que la velocidad mínima que debe tener sería la raíz cuadrada de r, que es el radio de curvatura, por g. A partir de esta velocidad sería cuando el agua no caería.